¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Hechos. Como siempre, para todo el equipo que lo hace posible, es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeras, buenas tardes amigos televidentes. Un gusto total acompañarlos a través de la pantalla de Canal 12. Este día martes tenemos mucho que platicar en los deportes. Nuestra selección sub-17, muchas felicidades porque ha empezado bastante bien el torneo del premundial, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Así es, Zuli y Célida, siempre es un gusto saludarlas en este martes 11 de febrero. Impresionante cómo está avanzando ya está de rápido pasando, ya casi llegamos a la mitad del segundo mes del año. Impresionante. Pero bueno, aquí les estamos acompañando a diario en Noticiero Hechos de la tarde. Les dejamos con los titulares. Le tenemos los detalles de un incendio que se registró en la base naval de la Marina Nacional en el departamento de La Unión. Las autoridades investigan las causas que originaron las llamas. El presidente Nayib Bukele encabeza la lista de una encuesta en la que evalúan el desempeño de 11 mandatarios de Latinoamérica. Ya le contamos. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de casos de dengue por una de sus variantes. Le tenemos los detalles del juicio en contra de una mujer acusada de asesinar a un niño de 2 años en Santa Tecla. La fiscalía asegura contar con todas las pruebas que demuestran que ella fue la responsable del homicidio. En el ámbito internacional, en Guatemala, el gobierno decretó 3 días de duelo por la muerte de más de 50 personas en un accidente de bus. Las familias continúan dando el último adiós a las... Se reunieron con funcionarios del gobierno salvadoreño para abordar temas de inversión y proyectos de desarrollo que se puedan implementar en nuestro país. El periodista Fernando Morales le dio seguimiento a esta sesión y nos amplía más detalles. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros en el estudio. Efectivamente, funcionarios del gobierno salvadoreño se reunieron con empresarios que conforman el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. En una reunión de trabajo, que es la primera durante su visita, estuvieron presentes el secretario de Comercio e Inversión, también la ministra de Turismo y el ministro de Obras Públicas, entre diputados también de la Asamblea Legislativa. Precisamente el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Catán, aseguró y reiteró que la mejora en la seguridad ha venido a contribuir a que más empresas busquen el país para invertir y hacer negocios. Escuchemos. Como pasaba en El Salvador con las pandillas que habían tomado control de territorios importantes dentro de nuestro país y que inclusive en algunos casos cobraban hasta más impuestos que los que recaudaba el fisco. Estamos no solamente cambiando un tema de seguridad, sino que también cambiando totalmente todo el estamento burocrático de nuestro país para convertirnos en una sociedad abierta a las inversiones, en una economía verdaderamente libre, en el cual los empresarios puedan trabajar tranquilamente con seguridad física, pero también con seguridad jurídica. La presidenta del CEAPI también brindó su valoración con respecto a la situación tanto jurídica como de seguridad que vive el país. Además, explicó que hay diferentes sectores en los que están interesados en invertir. Por supuesto, entre ellos se encuentra el ramo de turismo. También en el caso de Cox, está aquí su representante, José Antonio, que están valorando una inversión de 150 millones en el país, para empezar a hablar, ¿no? Me voy con deberes de buscar inversores en el sector de puertos, de logística. Tenemos aquí ya a Intermerc, una gran empresa mexicana que se ha apuntado que aquí hay oportunidades en logística, pero creo que tenemos que trabajar el tema de puertos. Creo que hay unas oportunidades enormes en el tema agrícola y agroindustrial. En eso tenemos varios socios de diferentes países que conocen bien, y en general también en infraestructura queda desarrollo y desde luego turismo.
Esta comitiva está integrada por 60 empresarios que vienen a buscar diferentes rubros en los cuales hacer negocios. Entre ellos hay empresarios dedicados a la infraestructura, también turismo, energía, inmobiliarios, entre otros. Así que vamos a estar pendientes para saber cuáles han sido esas impresiones que se han llevado estos empresarios a su visita al país. Con esta información regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Y según los resultados de una encuesta de opinión, el presidente Nayib Bukele es el mejor evaluado de Latinoamérica. Los detalles en el siguiente informe. Con un 83%, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó como el mandatario mejor evaluado de Latinoamérica, según los resultados de la encuesta de Sid Gallup, que obtuvo los datos de una muestra mínima de 1.200 ciudadanos a quienes se les realizó la siguiente pregunta. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre la manera en que desempeña las labores como presidente? A lo que la mayoría respondió entre bien y muy bien. El segundo lugar lo obtuvo el presidente de Costa Rica y en la tercera posición se encuentra el mandatario de República Dominicana. De los 11 evaluados, quien obtuvo la nota más baja fue la presidenta de Perú. El mandatario Nayib Bukele ha liderado en repetidas ocasiones los sondeos de opinión al ser bien evaluado por la población. Sin embargo, en la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, la calificación que obtuvo fue de 7.73, la más baja que ha recibido localmente desde que llegó a Casa Presidencial. Un reporte de Iliana Leiva. Busca regular algunos temas y asustir a los desarrolladores tecnológicos. El gobierno proyecta crear una agencia nacional de inteligencia artificial. Ya se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de fomento de inteligencia artificial y tecnologías. La propuesta establecería una normativa en la cual los programadores pudieran ser exentos de responsabilidad por consecuencias no deseadas o errores. Un experto informático señala que esto, más allá de regulaciones, es un incentivo para los desarrolladores que puedan incursionar más en el tema. Esto es parte de lo que la ley está tratando de lograr. Está tratando de poner una cancha de juego a donde el desarrollador se va a poder arriesgar para tomar decisiones. Si está dentro de esa cancha, va a tener una responsabilidad limitada, ¿verdad? Porque el respaldo lo va a tener gracias a la ley. Y no es que la ley lo que va a hacer es permitir esto de manera abierta, sino que tenés que registrarte y tenés que tener ciertas características. La iniciativa podría hacer que empresas extranjeras vean a El Salvador como una oportunidad de inversión. Sin embargo, existe una brecha en cuanto al mercado laboral clasificado que pueda desempeñar tareas relacionadas con la programación o desarrollo de proyectos digitales. Esto ahorita es limitado, es muy limitado, no es solo limitado, y entiendo que también hay varias iniciativas gubernamentales para poder acelerar la capacitación o las capacidades tecnológicas que hay en el país. Agrega que a medida avanza la inteligencia artificial existen riesgos, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, porque así como estas innovaciones dan herramientas a quienes protegen los datos, también potencian a quienes hacen mal uso de estas tecnologías, como ciberdelincuentes. Un informe de Moisés Bonilla. Y la intervención en escuelas se realizará sin licitación, luego que los diputados emitieran el dictamen que avala esta medida. Conozcamos qué más ocurrió en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Las escuelas podrán ser construidas, reparadas y remodeladas sin licitación, es decir, que el proceso se hará directamente con las empresas. Los diputados de la Comisión de Hacienda escucharon al viceministro de Educación, quien explicó que actualmente si se busca licitar hay atrasos y limitaciones. La visión como Ministerio de Educación
es garantizar infraestructura educativa con contrataciones ágiles que que hagan eficiente el uso de los recursos. No se puede ver o no magnificar la necesidad de que los niños estén en una infraestructura adecuada para garantizar su aprendizaje. Y lo repito, hemos notado cómo esas disposiciones que esta Asamblea tuvo a bien aprobar pues nos puedan contribuir a nosotros siempre para los niños. Los diputados también incorporaron 84 millones de dólares para estudios y planes de un cable submarino que mejoraría la conectividad en el país. El monto de 84.6 millones que se solicita incorporar al presupuesto para los proyectos de la CIGEP se distribuyen de la siguiente manera. En el proyecto 8806, construcción, equipamiento y despliegue del sistema del cable submarino en El Salvador, esto va a permitir iniciar las actividades relacionadas con la contratación del diseño, construcción, despliegue y operaciones del sistema del cable submarino. Ambos dictámenes pasarán al Pleno en la próxima sesión plenaria y serían avalados por los diputados. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y regular y fortalecer las investigaciones científicas que se realicen en El Salvador es el objetivo de un nuevo proyecto de ley que próximamente será discutido en el Pleno Legislativo. La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente emitió dictamen favorable para la creación de una ley que regule las investigaciones de salud en el país. Según el proyecto, el Instituto Nacional de Salud asumirá la rectoría y promoverá el desarrollo de estudios científicos. Dentro de la ley también se propone crear el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud de El Salvador, que se encargará de supervisar los estudios clínicos y biomédicos, con el fin de autorizar proyectos antes de ejecutar. Asimismo, contempla la implementación de un Registro Nacional de Investigaciones de Salud y propone conformar un fondo financiero para incentivar la producción de nuevos estudios. Que motiva al investigador para buscar financiamiento para desarrollar investigaciones, pero también crea la oportunidad de tener un régimen sancionatorio para garantizar que los estudios cumplan con todos los estándares, altos estándares de calidad y de transparencia. Muchos de los que estén en la rama de la investigación de la medicina, de la farmacéutica y todo lo que tengan especialidades dentro de la misma ley, pues también van a tener incentivos y también económicos y eso que se enmarca dentro de la misma. De aprobarse esta ley, sería aplicable para personas naturales o jurídicas del sector público o privado, organizaciones sin fines de lucro, entidades nacionales e internacionales que realicen investigaciones para la salud. Un informe de Carla Araniva. Y la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre riesgo de brotes de dengue por la circulación de uno de los serotipos en las Américas. En las primeras semanas de este año, 23 países y territorios de la región de las Américas reportaron 238.659 casos de dengue, el 87% concentrados en Brasil, seguidos por Colombia, Nicaragua, Perú y México. De estos casos, 263 fueron graves y 23 personas fallecieron por esta causa. Cifras que podrían incrementar debido a la creciente circulación del serotipo DEN-B3 en varios países, por lo que la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica sobre el aumento de riesgo de brotes de dengue en las Américas. Este serotipo ha sido asociado con formas graves de la enfermedad, incluso en infecciones primarias, lo que genera una mayor preocupación por el impacto potencial en la salud pública. La OPS recomienda a las diferentes naciones reforzar sus medidas de vigilancia, diagnóstico temprano y atención médica para enfrentar posibles aumentos en los casos de dengue, ya que la aparición de un serotipo que no predominaba previamente en una región puede llevar a un incremento en los casos, debido a la mayor susceptibilidad de la población. Mientras que los médicos dicen que en casa también se deben tomar acciones para erradicar el mosquito transmisor del dengue.
En El Salvador, solo en la semana número 5 se contabilizaron 84 casos sospechosos y de acuerdo al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportaron 11 casos confirmados y 25 egresos hospitalarios por esta enfermedad. Al momento en El Salvador la situación del dengue está bajo control epidemiológico. Como un dato interesante, los huevos del zancudo depositados en la época seca pueden sobrevivir hasta por 1 año y cuando vienen las lluvias estos huevos pueden reproducirse y producir zancudos adultos. Por eso, hoy por hoy es un buen momento de revisar su casa, de que no haya ningún depósito, corcholata, estopa de coco o cualquier basura u objeto que tenga la capacidad de almacenar agua, porque allí es donde hay un probable criadero de zancudo. En 2024, la región de las Américas registró más de 13 millones de casos de dengue, de los cuales 22.684 fueron clasificados como graves y 8.186 resultaron en muertes. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Les informamos además que un incendio se registró en la base naval de la Marina Nacional en La Unión. Cuerpo de Bomberos realizó trabajos de liquidación del fuego en el lugar para evitar que se extendiera por el resto de las instalaciones. Aún no se ha dado a conocer las causas, sin embargo, las autoridades realizarán las investigaciones pertinentes. Y un incendio se registró en la colonia San José 2, distrito de Soyapango, en San Salvador Este. El fuego inició en maleza seca y desechos. El cuerpo de bomberos intervino en la zona para evitar que las llamas se propagaran. Además, realizaron labores de enfriamiento para evitar nuevos focos de fuego. Y otro incendio en maleza se registró en la colonia El Moral de la Libertad Costa. Elementos de bomberos llegaron a la zona controlando el fuego de inmediato, ya que solo una pequeña parte del terreno había sido afectado por las llamas. Recuerde que ante cualquier emergencia usted debe reportarla al número 913 del Cuerpo de Bomberos. De la tarde con 17 minutos, es momento de establecer contacto con Amides Figueroa para que nos pueda comentar qué condiciones podemos esperar con relación al tiempo a continuación. Claro que sí, muy buenas tardes. Hoy tendremos la influencia del flujo del este, que ya pues en esta época es característico y pues nos mantendrá con cielos durante la tarde medio nublados a nublados, con algunas lluvias ocasionales de muy corta duración y de rápido desplazamiento que podrían darse sobre todo en los alrededores de la cadena volcánica de centro-occidente, zona paracentral y también en la zona norte de nuestro país. Estas condiciones, pues como les repito, son típicas de la época y pues no estamos esperando que sean lluvias muy intensas. Con respecto a las temperaturas, siempre bastante cálidas, sobre todo en horas de mayor insolación, por lo tanto les recomendamos mantenerse bien hidratado pues y no exponerse directamente a los rayos solares, ya que estamos esperando temperaturas que estarán rondando entre los 31 hasta los 38 grados Celsius, específicamente más calor en la zona oriental y en la franja costera de nuestro país. Estas serían las condiciones que estamos esperando pues para la tarde y pues manténgase informado de las actualizaciones que hacemos periódicamente a través de nuestras redes sociales. Para la noche estamos esperando que la nubosidad baje un poco, por lo tanto la probabilidad de tener lluvias se disminuye, sin embargo podrían darse algunas aisladas, sobre todo en el sector central y occidental de nuestro país. Las mínimas estarán rondando entre los valores de 16 a los 25 grados Celsius, siempre más cálido en la franja costera y al oriente del país. Por lo tanto, pues eso es lo que estamos esperando para hoy. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido? Comentarle que una mujer acusada de asesinar a un niño de 2 años de edad en La Libertad durante noviembre de 2023 está enfrentando el juicio ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. La Fiscalía señala que cuentan con suficientes evidencias para demostrar el cometimiento del crimen contra el menor.
Esto sobre los hechos ocurridos el día 19 de noviembre del año 2023 en la colonia San Rafael del distrito de Santa Tecla, departamento de la Libertad Sur, en donde pues se le produjo la muerte al referido bebé aún todavía y a través de politraumatismo de tipo contuso, es decir, golpes en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía cuenta para el desfile de esta vista pública prueba documental, testimonial y pericial en abundancia, la cual un esfuerzo en conjunto investigativo, pues se realizaron las diferentes diligencias para poder establecer la existencia del delito y la participación de la imputada en dicho. También les comentamos que Juan José Hernández Orellana fue condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una mujer en Santa Rosa de Lima, La Unión. Hernández Orellana también fue sentenciado por pertenecer a una estructura criminal. Según las investigaciones, junto a otros pandilleros asesinaron a la víctima y la decapitaron. Este crimen ocurrió en agosto de 2016. Su cadáver fue localizado un año después. De acuerdo a la Fiscalía General, decidieron quitarle la vida porque pensaban que era informante de las autoridades. Y en Santa Tecla, La Libertad Sur, se juramentó al abogado de oficio que representará a Yuri Rodolfo Lorenzana, ex director ejecutivo de Fosa Familia, y a su esposa, acusados de enriquecimiento ilícito por un monto de $200.949.94. Lorenzana desempeñó su cargo entre el 2 de enero de 2006 al 16 de marzo de 2010, siendo procesado por irregularidades en su informe de probidad. Ambos imputados continúan prófugos, por lo que ante su ausencia y falta de representación legal, la diligencia se realizó ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia. Proceso de enriquecimiento ilícito civil que se está llevando a cabo en contra del señor Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana y de la señora Violeta Yanira Flores de Jenkins, los cuales están siendo demandados un proceso de enriquecimiento ilícito civil, ya que el primero fue funcionario público, fue el director ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria Fosa Familia, del 2 de enero de 2006 al 16 de marzo del 2010. A este exfuncionario se le encontraron una serie de irregularidades. Resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito que se registró en la carretera que de Chalchuapa conduce a Santa Ana. De acuerdo a testigos, esta camioneta negra fue impactada por otro vehículo, provocando que colisionara contra un muro. El conductor responsable del siniestro vial huyó del lugar. Elementos de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Santa Ana, atendieron esta emergencia. Y otro accidente de tránsito se registró en la residencial Altavista en San Martín, específicamente en el kilómetro 7,5, donde la conductora de un vehículo particular perdió el control saliéndose de la vía, resultando con algunos golpes leves, por lo que fue atendida en el lugar por Cruz Verde Salvadoreña. Y al menos una persona fallecida y 2 lesionados dejó un accidente de tránsito entre 2 motocicletas en Morazán. Este tipo de siniestros viales ya han dejado 33 fallecidos en lo que va de 2025. Este es el momento exacto en el que 2 motociclistas colisionaron mientras transitaban por la carretera Ruta de la Paz en Delicias de Concepción, Morazán. Según información preliminar, uno de los involucrados perdió la vida y otros 2 resultaron lesionados. Las víctimas que sobrevivieron al siniestro vial fueron atendidos por personal de primeros auxilios para evaluarlos y trasladar hacia centros de asistencia médica. En lo que va de 2025, son 33 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito. Esto en 368 siniestros viales, que en promedio diario son 9. Los lesionados a la fecha son 344 y la principal causa es la distracción del conductor, con un 26% de la totalidad. Un informe de Moisés Bonilla.
Y desde la zona oriental, el periodista Bennett Castillo nos tiene información relacionada al incremento de accidentes en Morazán. Bennett, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, comentarles que me encuentro en la cabecera departamental de Morazán, San Francisco Gotera, donde este día el Consejo Departamental de Seguridad Vial se ha reunido de emergencias para abordar el tema de la accidentabilidad en el departamento de Morazán a raíz de los últimos accidentes de tránsito registrados en los últimos días que han dejado alrededor de 4 fallecidos y personas lesionadas. Entre las víctimas se encuentran 3 elementos de la Fuerza Armada, quienes se encontraban de alta a la hora del percance, como el ocurrido el día de ayer tarde, el choque de 2 motociclistas, donde falleció uno de ellos, y se trata de un elemento de la Fuerza Armada destacado en el DM4 y 2 lesionados, quienes también son elementos de la institución castrense. Para conocer las medidas que podrían tomarse por parte de las instituciones, hemos conversado con David Sorto, gobernador departamental, y esto es lo que ha dicho. Una de las primeras acciones es que cada institución internamente, toda aquella persona que es empleada y que conduce algún vehículo automotor, en su mayoría son motociclistas, de inmediato deben de reunirse internamente para abordar el tema de seguridad vial, cómo conducir de manera responsable en las vías públicas, ser responsable sobre todo a la hora de conducir un vehículo automotor, pero además de eso la segunda estrategia es acercarnos a la comunidad. En la comunidad, allá en el cantón, en el pueblo, en el caserío, varias personas hoy tienen, la gran mayoría tienen motocicletas, tienen vehículos. Entonces la idea es también que desde el Consejo Departamental de Seguridad Vial, con la Dirección de Tránsito de la Policía, el BMT, el PONAN, acercarnos también. Ahí teníamos las palabras del gobernador departamental, y cabe mencionar que todas las víctimas de los siniestros viales de los últimos días son jóvenes que no superan los 30 años de edad. Las autoridades hicieron hincapié a los conductores de vehículos, motocicletas y peatones cumplir con las medidas de prevención para evitar muertes por percances viales. Esta era la información que teníamos a esta hora. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias por ese informe. Ahora les comentamos que la autoridad del Centro Histórico de San Salvador registró un incremento de trámites para proyectos de inversión, así como un aumento de más del 80% de visitantes extranjeros. A pocos días de cumplir 2 años de su creación, la Autoridad de Planificación del Centro Histórico ha sido la responsable de calificar, aprobar y supervisar los proyectos y obras de rehabilitación, restauración, mantenimiento y desarrollo económico, social y urbano del Centro Histórico de San Salvador. La APLAN reportó que el 2024 cerró con una inversión de $136 millones. Ha logrado más de 254,000 metros cuadrados en trámites. Esto representa un 38.8% del territorio del centro histórico. Actualmente tiene 450 proyectos en trámites, algunos ya aprobados y otros en proceso, que son atendidos a través de la ventanilla única de la institución. Para 2025 se prevé gestionar el 60% restante del territorio con nuevos proyectos de inversión. ¿Cómo vamos? Yo creería que vamos a llegar a una meta, a un número parecido al del año pasado. El año pasado cerramos con más de 136 millones de inversión proyectada en trámites ya. O sea, no estamos hablando de algo que podría llegar a pasar, sino que ya ingresaron en trámites. Muchos de estos proyectos están en construcción, otros ya inauguraron. De momento, comercio es uno de los que está despuntando. Retail, artículos, ropa, calzado, entre otros. Tenemos después alimentación, que dentro de alimentación entra cafeterías, heladerías, restaurantes. Entre 2023 y 2024 se registró la visita de 1.4 millones de extranjeros. Esto representa un incremento del 81%, señaló la directora general de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, Adriana Larín. Agregó que el avance en la revitalización de la zona, la agenda cultural y el trabajo entre las instituciones involucradas han sido clave para la dinamización del turismo en el corazón de San Salvador.
tuvimos 1.4 millones de visitantes extranjeros únicamente. Esto no estamos contabilizando por los salvadoreños que hacemos turismo local. Importante que, por ejemplo, para la temporada navideña con la vía, que tuvimos más de 2.5 millones de visitantes, muchos de los restaurantes y diferentes comercios reportaban un incremento del 50% de sus ventas. Nuestra meta también es que esto se mantenga este año también. Importante para nosotros que estamos trabajando, de hecho, de la mano con empresa privada. Es innegable el avance que se ha tenido, el avance en revitalización de calles, de plazas, la arborización, la biblioteca también, que vino a sumar también como un nuevo producto turístico más y cultural que poder disfrutar en el centro histórico. Aplan está adscrita al Ministerio de Turismo con personalidad jurídica propia. Su finalidad es proteger, preservar y regular un área delimitada del centro histórico, declarándola zona cultural, turística y de desarrollo para el fomento de actividades e inversión de capital. La revitalización del centro histórico comprende la construcción del corredor Rubén Darío, con 1.9 kilómetros de longitud que van desde la Plaza Universitaria hasta el Parque Cuscatlán. La comuna también activó un plan para reordenar a los comerciantes informales en los mercados municipales Ula Ula, Central, Sagrado Corazón y El Tineti. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y la Fundación Calleja y Super Selectos hicieron entrega de becas de estudio complementario a los hijos de sus colaboradores. Para conocer más detalles, nos enlazamos con la periodista Jacqueline Orellana. Así es, este día Fundación Calleja y Super Selectos entregaron 216 becas de estudios complementarios a los hijos de los colaboradores a través del programa Todos son nuestros niños. Carlos Calleja resaltó que estas becas han beneficiado a cientos de personas. Con 18 años yo he visto a muchos de ustedes crecer. Hoy tenemos compañeros de trabajo que pasaron por este programa como estudiantes y es increíble lo que se ha construido. Por su parte, tanto becarios como padres de familia ven un alivio económico y una oportunidad para el crecimiento profesional de sus hijos. Roberto García. Mucho porque eso no puede. Alison Michelle Escobar Teresón. Y aparte de eso, es como un incentivo para los niños. Anthony Matías Núñez Bañales. Y puedan culminar todas las metas que ellos se proponen. Ashley Dayan. He recibido una beca que representa mucho más que una ayuda económica. Es una oportunidad para cumplir mis sueños y los de mi familia. Esta beca me permitirá continuar con mis estudios sin preocupaciones financieras, lo que me motiva a esforzarme aún más para alcanzar mis metas académicas y profesionales. El impacto de esta beca no solo se refleja en mi educación, sino también en mi hogar. Aliviará la carga económica de mi familia, permitiéndonos así enfocarnos en el crecimiento y futuro. Estas becas están destinadas a estudiantes de educación básica y media. Desde su apertura en el 2008, han beneficiado a más de 3.500 becarios. Esta es parte de la información que les tengo a esta hora del día. Con esto regreso la señal al estudio principal. Feliz tarde. Buenas tardes. Ahora les comentamos que el 95% de las facultades de la Universidad del Salvador ya dieron inicio a su ciclo 01-2025 y sin embargo el rector de la institución señaló que continúan enfrentando una serie de dificultades por falta de recursos económicos. La Universidad del Salvador enfrenta una reducción del 60% de los jóvenes aspirantes a formarse dentro del alma mater, según destacó el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla. Un promedio de 15.000 jóvenes tocaron las puertas de la universidad, de los cuales 10.000 a 11.000 han sido admitidos. Previo a la pandemia era un promedio de más o menos 25.000. Posteriormente anduvo entre 18 a 20.000 jóvenes. Y hoy para este año se ha reducido, como decía, a 15.000. Asimismo, detalló que la UES opera con una serie de limitantes económicos que impactan directamente en la formación de sus estudiantes, entre ellas no contar con infraestructura adecuada,
ni equipos especiales para el desarrollo de las cátedras. Tiene que ver con el tema de infraestructura, desarrollo físico, mantenimiento, precisamente porque los recursos no llegan, y además la actualización de los equipos que se tienen en los laboratorios y por supuesto la proyección de compra de los mismos que vienen a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son 114.2 millones de dólares de presupuestos con los que cuenta la UES este 2025. Pero según el rector, esos recursos no son suficientes para el funcionamiento de la universidad, además de tener una deuda acumulada de más de 30 millones de dólares, que les impide adquirir recursos de aprendizaje. Un informe de Carla Araniva. En Farmacia La Buena respetamos tu receta médica. Obtienes descuentos fáciles, rápidos y sin membresías todos los días. Aprovecha nuestros descuentos en medicamentos y productos de conveniencia. Farmacia La Buena, la farmacia de los salvadoreños. Esta actualización de noticias internacionales, finalizamos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Por supuesto, les invitamos a que se mantengan pendientes de la programación de Canal 12 y de las redes sociales de Noticiero Hechos. Nos vemos mañana.